Gracias, gracias, gracias. Bendiciones para todos. Sean bienvenidos a Da'at, portadores de luz para tu oscuridad. Vivimos en un mundo de engaño, donde engañar es un modo de vivir. Autoría: Julio César Montejo S. Todos los derechos reservados. Ataques demoníacos. ¿Realmente hay un cielo y un infierno? ¿Un Dios y un demonio? ¿Existen los ataques demoníacos en la actualidad? ¿Son reales todas las experiencias paranormales modernas? De ser así, ¿cómo podemos protegernos? ¿Qué dice la Biblia? Estos interrogantes y muchos más rodean nuestra existencia. Durante siglos, la ciencia y la religión nos han bombardeado con toda clase de respuestas. Pero, ¿han sido suficientes esas explicaciones? Independientemente de que crea o no en la religiosidad, hay diferentes fenómenos del comportamiento humano que se escapan a primera vista de la razón. En muchas de estas circunstancias, la espiritualidad se ha posicionado como la guía o el faro en diversas situaciones inexplicables. El problema del mal es de todos los pueblos y de todas las épocas, y sabemos que para muchas personas depende del demonio y para otras es simple maldad humana. Por cierto, de acuerdo a la situación de conflicto que a la fecha del 24 de febrero del año 2022 entre Rusia, Ucrania y Occidente, podríamos decir que los conflictos actuales de guerra, desolación y sufrimiento sean solo resultado del actuar humano. La Biblia revela el control invisible que ejercen Satanás y los demonios sobre los gobiernos humanos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 14, que dice: eran espíritus de demonios que hacían señales milagrosas y salían a reunir a todos los reyes del mundo para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. En este video en concreto hablaremos del demonio como causante del mal y de cómo su acción puede ser ordinaria o extraordinaria. La acción ordinaria es la que se da normalmente con las tentaciones. Tentar al ser humano es la actividad que más usa y a la que más tiempo dedica el demonio, porque mediante ella es como logra extraviar a la humanidad. La actuación extraordinaria se da más raramente por medio de los llamados ataques demoníacos. En este sentido, la modernidad le ha ofrecido muchas más herramientas y con más frecuencia las personas se muestran incapaces de reconocer el origen del mal. Es interesante, por ejemplo, cómo la sociedad, la publicidad y muchos medios de comunicación difunden con insistencia un modo de entender la realidad como parte del reino de Satanás, que es el reino del engaño, contrapuesto al reino de Dios, que es el reino de la verdad, como nos declara Juan capítulo 8 versículo 32, donde dice de que solo la verdad nos hará libres. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente tratando de devorar a alguien, como lo muestra primera carta de Pedro capítulo 5 versículo 8. Satanás quiere hacer que perdamos nuestra amistad con Dios. Le recomendamos leer en sus Biblias Salmos capítulo 7 versículos 1 y 2 y 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12. La Biblia dice que tenemos una lucha contra las fuerzas espirituales malvadas que están en los lugares celestiales. Esto de acuerdo a Efesios capítulo 6 versículo 12. Todos los humanos sin excepción tenemos una lucha personal contra el diablo, los demonios y nuestros propios egos. Por eso, en su carta a los Efesios, el apóstol Pablo dijo 3 veces que los cristianos debían mantenerse firmes. Esto está en Efesios capítulo 6, versículo 11, versículos 13 y 14.
Recordemos que el mayor logro del diablo es hacer creer que no existe y que el mal es solo resultado de las circunstancias humanas. Antes de declarar que alguien es víctima de un ataque demoníaco, hay que asegurarse de hacer pruebas o exámenes de que no se trata de una desafortunada combinación de trastornos psiquiátricos, perversidad humana, sugestión mental e ignorancia. Podríamos enumerar 3 fases o niveles de ataques demoníacos. Les recomendamos leer en la Biblia un ejemplo de ello en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, y comparar con Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20, y Lucas capítulo 8, versículos 26 al 39. La primera fase de ataques demoníacos es infestación. Algunos signos de infestación demoníaca en este nivel incluyen sombras o figuras extrañas que se mueven sin ninguna explicación, sonidos de pisadas, ruidos, caída de objetos o movidos de un lugar a otro, mal funcionamiento de aparatos, de luces o interruptores, aparición inexplicable de insectos o plagas como cucarachas, moscas, gusanos, olores desagradables a podrido o mortecina, cambios repentinos en la atmósfera o temperatura del ambiente, sensibilidad de nuestra piel, cabello o incluso líquidos extraños que se filtran a través del suelo o las paredes. Segunda fase, opresión. Cuando un individuo está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar a la persona psicológicamente, físicamente y emocionalmente. El objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha o a la voluntad de vivir, y sobre todo pudiendo conseguirla mediante el suicidio. Otros signos de opresión: evidencias de automutilación, cortarse, quemarse o causarse daño. La víctima maldice cuando no es parte normal de su carácter. Aversiones repentinas a los lugares y objetos religiosos, sobre todo al punto de difamación o llegar a destruir dichos símbolos o lugares de adoración. Pérdida de la conciencia por largos lapsos de tiempo, que es cuando la entidad controla a la víctima. La víctima puede llegar a ser amenazante, abusiva o violenta sin motivo aparente, dañando a animales, la creación de Dios y demás seres con el asesinato como mecanismo principal. Padecer pesadillas o fuertes terrores nocturnos. Alteración de la voz y el habla. La víctima puede comenzar a hablar en lenguas que no conocía o incluso hablar su lengua habitual con extraños acentos que no son su manera habitual de hablar. Otros signos que están vinculados a esta fase son los cambios de voz o con tonos de frecuencia baja a alta, incluso para un tipo gutural de gruñido. Otro cambio bastante extraño y desagradable en la voz de la víctima es cuando se puede escuchar múltiples voces que vienen del cuerpo físico durante un periodo de tiempo determinado. El individuo puede parecer catatónico, es decir, una incapacidad para moverse normalmente, con síntomas como rigidez, movimientos acelerados o extraños, ausencia del habla y otros comportamientos inusuales, con alteraciones en la conciencia, el afecto y el pensamiento. Cambia su tono natural de ojos a uno completamente negro o cualquier tonalidad distinta. Puede predecir el futuro o mencionar acontecimientos pasados de los cuales no tenía conocimiento. Puede levitar y retorcer extremidades a voluntad. Tercera fase. Posesión, es decir, la manipulación o control de la voluntad de la persona. Cuando una persona llega a este nivel, se le llama posesión completa. El demonio ahora tiene el control sobre los pensamientos individuales,
las emociones y la conducta. Por lo general, se escuchan extrañas voces amenazantes. Según determinadas religiones, una persona es víctima de una posesión demoníaca, está endemoniada o simplemente está poseída, pierde su voluntad, incluso obligándola a hacerse daño o hacer daño a los demás. El único propósito de la posesión es la muerte de la persona huésped. Cuanto más dolor o sufrimiento que la entidad pueda hacer, mejor para ella. El suicidio o el asesinato es el objetivo. Los demonios o espíritus inmundos son seres espirituales incorpóreos que necesitan un cuerpo humano para que su existencia no quede anulada. Un espíritu sin cuerpo está 50% muerto. El cuerpo humano es su complemento perfecto. Generalmente, las personas que son utilizadas por los espíritus terminan siendo destruidas por ellos, ya sea mental, emocional o físicamente. ¿Cómo protegerse de ataques demoníacos? La Biblia en Efesios capítulo 6 versículos 11 al 18 nos da la respuesta. Nos centraremos en Efesios capítulo 6 versículos 14 al 18, donde nos describe la armadura de Dios. La armadura de Dios está compuesta de, primero, el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad es su protección contra la tentación y la inseguridad. Empieza con el conocimiento de la verdad de Dios. Esto quiere decir confiar en la verdad de la palabra de Dios y su plan para su vida. Pero también significa vivir una vida sin deshonestidad ni pecado oculto. Segundo, la coraza de la justicia. La coraza iba enganchada al cinturón y protegía órganos vitales del pecho, entre ellos el corazón. La batalla contra las tentaciones y el pecado no las ganamos por nuestra propia justicia, la ganamos recordando quiénes somos en Cristo y manteniéndonos firmes en esa realidad. Debemos enfocarnos, no en nuestro pasado, en nuestras emociones o en los errores que cometemos. No creamos las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente los pecados del pasado como si definieran nuestro presente. Tampoco debemos creer cuando se nos dice que no podemos vencer una tentación. Tercero, calzado de los pies para proclamar el Evangelio de la paz. El enemigo puede colocar objetos cortantes o trampas para hacernos caer y evitar que avancemos. Nos puede atacar con tentaciones, complejos, sentido de inferioridad, ansiedad, gente que se burla. La lista es muy larga. Pero en Cristo nuestros pies están firmes y dispuestos para llevar el Evangelio de la paz. No ganamos imponiendo o alterándonos, ganamos viviendo llenos de su paz y llevándola a todos los que nos rodean. Cuarto, el escudo de la fe. Una de las armas que el diablo usa con frecuencia es la duda. El enemigo nos incita a dudar del poder, el amor y la bondad de Dios. Al ejercitar nuestra fe y afirmarnos en lo que sabemos sobre Dios y su obra en nosotros, esos ataques pierden su efectividad, avanzamos en nuestro andar con Cristo. Alimentamos la fe con la sana lectura, en especial los libros sagrados, y meditando en su creación. Si llenamos la mente con la verdad sobre cómo Dios opera en nuestra vida, aunque no comprendamos todos los factores, podremos usar esa verdad cuando lleguen las dudas. Quinto, el yelmo o casco de la salvación. Nuestra mente debe estar llena de la certeza del amor de Dios. Hemos de vivir cada día la vida que Dios quiere que vivamos como hijos suyos, anclados en esa certeza y con nuestros corazones llenos de gratitud. Hay que combatir las dudas o las tentaciones a sentir que no merecemos el amor de Dios o su perdón. Sexto, la espada del Espíritu. Con la espada del Espíritu nos defendemos y hacemos frente a los ataques del enemigo.
mentiras, engaños, a la vez que le atacamos con la verdad. Combatimos los malos pensamientos, las dudas y las enseñanzas falsas, llenando nuestra mente con el mensaje de la sabiduría que proviene de Dios. Vivir la palabra de Dios y una vida acorde a lo que Él pide. Séptimo, la importancia de la oración. No solo debemos orar por nuestras luchas, retos o dificultades, sino que debemos apoyar a nuestro prójimo en oración. Si vemos a algún semejante luchando contra un pecado o duda, o si él está pasando por sufrimiento o persecución, debemos apoyarle con nuestras oraciones y animarle. ¿Quiere vencer en esta guerra espiritual? Vístase cada día con la armadura de Dios. Pase tiempo en oración delante de Él. Estudie los libros sagrados y manténgase alerta frente a los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice, según la versión Dios habla hoy: no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu. Manténganse alerta, sin desanimarse, y oren por todo el pueblo santo. Para terminar, les compartimos un cierre de protección en el idioma hebreo. Existen variantes en otros idiomas, pero preferimos el hebreo por la luz espiritual que obtenemos pronunciando dichas letras, que son un mensaje directo a la conciencia. Lo repetiremos 7 veces para facilitar la memorización. Vemos propicio leerles las palabras del Salmo capítulo 34, versículo 7. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Adjuntamos la transliteración del idioma para ayudar a su pronunciación y las respectivas traducciones a los idiomas en el siguiente orden: español, francés e inglés, siguiendo dicha línea de pensamiento. Comenzamos dicho cierre de protección. Bishem Adonai Mimini Mijael Umismoli Gabriel Umilifnai Uriel Meachorai Rafael Baal Roshi Shekinat El Bishem Adonai Mimini Mijael Umismoli Gabriel Umilifnai Uriel Meachorai Rafael Baal Roshi Shekinat El Bishem Adonai Mimini Mijael Umismoli Gabriel Umilifnai Uriel Meachorai Rafael Baal Roshi Shekinat El Bishem
Adonai. Mimini Mijael. Umismoli Gabriel. Umilifnai Uriel. Meachorai Rafael. Baal Roshi Shekinat El. Bishem Adonai. Mimini Mijael. Umismoli Gabriel. Umilifnai Uriel. Meachorai Rafael. Baal Roshi Shekinat El. Bishem Adonai. Mimini Mijael. Umismoli Gabriel. Umilifnai Uriel. Meachorai Rafael. Baal Roshi Shekinat El. Bishem Adonai. Mimini Mijael. Umismoli Gabriel. Umilifnai Uriel. Meachorai Rafael. Baal Roshi Shekinat El. Muchas gracias a todas las personas que creen en este proyecto. Esperamos nos apoyen suscribiéndose al canal, compartiendo los videos y dándoles me gusta. Si se siente movido a ayudar a este ministerio, ingresa y haz tu donación. Para consultas de tipo espiritual, donaciones y ofrendas, verificar datos en la descripción de los videos. Somos Da'at, portadores de luz para tu oscuridad, en sociedad con Shalom, la Iglesia Independiente. Gracias por suscribirse, compartir y darle me gusta. En la descripción de los videos están los enlaces para que nos sigan en las redes sociales. Shalom para todos.